recuerdos vienen y se van, no hay marcha atrás. No. Con una visión ambiciosa y un sonido que rompe esquemas, el cantautor, compositor y productor musical Lenin Tamayo está marcando una nueva etapa en la música latinoamericana como la mente maestra detrás de un género emergente que está sorprendiendo al mundo, el Quechua Pop. Acompáñanos a descubrir su historia y vivir de cerca su universo musical. Bueno, Lenin, primero que todo, es un gusto tenerte aquí en NIM Informarse Importa. Sabemos que eres una de las voces más potentes y originales de la música actual. Tú creaste el Quechua Pop, un proyecto que ya llevas desde hace ya 3 años y con el que has llevado el quechua a escenarios internacionales. Cuéntanos, cuando empezaste este camino, ¿te imaginaste que un proyecto tan tuyo y personal conectaría con tanta gente en lugares tan distintos? Cuando empecé el proyecto, lo hice desde mi mundo interno, ¿no? Sin pensar mucho qué es lo que podía pasar. Obviamente, como cualquier artista, quiere hacer que su música se haga más conocida, ¿no? Y sueña con que en algún momento subirte a un escenario y que la gente vaya a verte para cantar tus canciones. Siempre yo creo que uno empieza con esa ilusión, pero no tenía muy claro el objetivo a largo plazo, ¿no? Simplemente era alguien que quería expresarse a través de su arte, porque es lo que en mi casa se acostumbra a hacer, ¿no? Usar el arte como un vehículo para comunicarnos. Entonces, no entendí al 100% la implicancia o el impacto que iba a tener el proyecto. Sí sabía, como psicólogo yo ya sabía qué es lo que iba a pasar, o sea, qué fibras sociales iba a tocar en la gente, de mi país al menos, que es el que conozco, hasta ese momento es el único que conocía, pero no sabía la implicancia que iba a tener, ¿no? O sea, qué tan impacto realmente iba a tener más allá de mi realidad en ese momento. Por eso me es fascinante mucho cada cosa que hago del proyecto. Se siente irreal muchas veces, yo lo siento muy irreal, pero el ir viendo cada logro, cada paso que doy, es un recordatorio y una confirmación constante de que lo que hago es real, ¿no? De que tiene una importancia y hasta en ese momento que son las entrevistas, en las entrevistas es el momento en el cual me siento recién a ver, digamos, mis logros, ¿no? Porque antes, o sea, aparte de las entrevistas, mi vida es solo enfocarme en hacer, gestionar, producir, componer, dirigir, editar, ¿no? Mi vida se resume a trabajar, ¿no? Por eso también las entrevistas me son fascinantes por esa razón. Ok. ¿Y cómo describirías en una palabra cómo te sientes ahora en tu carrera? ¿Cuál sería y por qué? Ahora me siento... buena pregunta. ¿Cómo me describiría ahorita? Sigo en un proceso de transición. Estoy dejando algunas cosas y asumiendo otras. Estoy como que en esa transición de trasladar responsabilidades a otras personas y asumiendo nuevas responsabilidades, lo cual hace divertido, digamos, el viaje ahora. Lo hace distinto que hace meses, al inicio era distinto, ¿no? Bueno, mi preocupación al inicio, si lo que pongo a pensar, habrá sido en sacar una canción y que esa canción pueda traducir lo que yo quiero hacer, ¿no? Que la gente entienda. Creo que esa era mi primera batalla, ¿no? Tal vez antes mi batalla era que la gente entienda qué es lo que hago. Que no es K-pop, que no es música solo en quechua, ¿no? O sea, que logren entender quién soy como artista. Ahora es distinto porque ya la gente que al menos está alrededor mío entiende qué es lo que hago, ¿no? Ahorita mi batalla es tal vez
de otro punto, ¿no? Tal vez una mirada más global, queramos decir. Entonces como que es mucho de estrategia ahora, ¿no? Antes era mucho de impulso, antes era mucho de tengo que grabar esto porque es mi impulso que me dice que sí. Ahora sigue siendo igual, ¿no? Mi intuición sigue marcándome el norte, pero ya con una visión mucho más amplia, ¿no? Puede ser un poco agobiante, pero es lo que quería hacer también cuando emprendí un viaje afuera. Quería conocer el mundo, ¿no? Y a pesar de que ese conocimiento me pudiera hacer sentir muy chiquito y agobiado, era algo que quería saber porque quería entender cómo se podía configurar mi música ahora en la globalización, ¿no? Entonces estoy más o menos en esa lucha. Ok, en ese proceso. Sí, sí. Bueno, Lenin, ¿y cómo ha evolucionado tu estilo desde que comenzaste hasta el día de hoy? Eh, También es una buena pregunta. Creo que el Q-pop, ¿no? Como tal, de hecho, a pop, ha ido transformándose de una manera muy bonita porque ha sido muy personal, ¿no? Mm, si hubiera sido desde una intención comercial, en el sentido de si hubiera tenido el presupuesto o la influencia que tal vez algunos artistas puedan llegar a tener en sus inicios, hubiera tenido una visión mucho más comercial, ¿no? Sé que tengo que hacer un concierto y generar entradas, ¿no? Entonces, con esas influencias hubieran hecho que el proyecto se empezara a transformar de otra manera, ¿no? Pero el hecho de que haya nacido, como te comenté, desde un afán de querer expresarme libremente, hizo que fuera migrando o transformándose desde algo que era muy similar tal vez al K-pop, ¿no? Por eso también tuvo su impacto inicial también, porque si no hubiera tenido ese acercamiento, esa influencia tan directa del K-pop, también no hubiera sido tan difundido y viralizado. Se fue también transformando, encontrando su propio color, tocando otros temas, que la letra ya no tenga miedo de que las canciones toquen temas más de resistencia cultural, no más temas sociales, o que en la misma ropa no tenga miedo de la estética que se siga jugando, ¿no? El hecho de yo querer maquillarme sobremanera y parecer una serpiente, o en el otro videoclip tener un maquillaje más agregado al K-pop, pero luego en mis videos con mis fans o en una entrevista aparezco sin maquillaje. Es como que puede parecer una visión muy desordenada estéticamente, pero es pues lo que quiero proyectar con el Q-pop, ¿no? Es como que el look que te presento es el concepto de algo que quiero presentar en este videoclip, en este concierto, pero también tiene otras caras, ¿no? Que son también humanas, ¿no? Que es lo que hace el proyecto, al menos en mi caso, ¿no? Que es algo muy humano, porque yo no pretendo querer ser un idol de K-pop, porque no estoy en ese sistema, porque no deseo estar en ese sistema, porque siento que aporto más estando desde mi vitrina. Y creo que a veces eso suele pasarnos a mucha gente que apreciamos mucho el K-pop. Mucha gente se me ha acercado para decir, ¿cómo hago? Quisiera hacerlo. Lo primero que les digo es, primero desapégate de la idea de que quieres parecerte a alguien que hace K-pop porque no estás en Corea, y abraza lo que tienes aquí. Su dificultad o lo que para ti puede parecer un obstáculo es una oportunidad. Entonces abrázala de esa manera. Por ejemplo, yo no tengo el equipo de producción para hacer un concierto y que mi concierto tenga un sistema de sonido gigante con unos in-ears y el micrófono de vincha que pueda hacer que mi voz se escuche a la perfección y poder cantar y bailar, y que todo eso sumado a las luces modernas, que el público se lleve esa experiencia gigante. Tengo el micrófono de mano, tengo un in-ear sencillo, tengo un equipo ligero detrás del concierto, entonces tengo que igual conectar con el público, ¿no? Entonces cuando logro conectar con el público de esa manera tan latina, se termina siendo algo distinto, ¿no? Entonces creo que todo parte cuando abrazas más quién eres, ¿no? De dónde vienes. Y eso lo entendí mejor yendo a Corea. Porque yendo a Corea entendí que yo no soy coreano. Yo no voy a calzar
no deseo estar tampoco en su molde, porque yo vengo del Ande, yo vengo de Perú. Entonces, si voy a usar un maquillaje, si voy a usar algún look, lo voy a hacer siempre tomando en cuenta de dónde vengo, ¿no? Y no pretender ser algo que no soy, porque eso haría que no se sienta honesto lo que hago. Y no lo juzgo si lo hacemos, pero se va a sentir que le falta el alma, el corazón, que es uno mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la transformación que fue haciéndose el proyecto naturalmente, porque afortunadamente también tuve la oportunidad de ir transicionando, ¿no? De hacer algo más independiente, a abrazar el sueño de ir a Corea, luego ir a Corea, luego conocerlo, volver a mi tierra y hacer, me explico, toda esa travesía que hizo que el proyecto empezara a madurar de esa manera también, ¿no? Y ya que nos cuentas lo de Corea, dime cómo fue esa sensación, cómo fue presentarte frente al público coreano, cómo se sintió. Mi primera presentación, obviamente fue el primer país que visité de Asia, así que el impacto fue mucho más todavía, porque aparte de que tenía la gira, que era un mes completo en toda Asia, sabía que la primera parada iba a ser Corea del Sur. Entonces, al inicio sí debo reconocer, como muchos, no sé si latinos, pero mucha gente que valora mucho el K-pop, cómo se sentiría que el propio coreano te viera a ti y te dijeran, wow, que eres bueno como nosotros, ¿no? Entonces, ese inconsciente de mi adolescente que conoció el K-pop estaba aún muy instaurado en mí, por eso también inconscientemente ensayé y practicaba, porque decía, tengo que ser perfecto, porque quiero también decirles que somos igual de buenos que ellos, ¿no? Entonces, luego ya, cuando llegué a Corea, conocí la cultura, entendí un poco el inicio de lo que te comenté hace rato, ¿no? De que yo soy yo, que vengo de aquí. Empecé a ir procesando esa información. Ya presentándome allá en Corea, en el escenario, pues me di cuenta que más allá de las etiquetas, sigo siendo un artista, ¿no? Y un artista debe conectar con su público. Así no entienda tu idioma, así no entienda el quechua, el artista va a ser artista porque va a comunicar algo, ¿no? Si no comunicara nada, si solo dependiera de un equipo de producción y de un sistema para poder transmitir algo, pues dejaría de ser artista, ¿no? Se volvería solo parte de algo que involucra más. Pero el artista como tal, con una guitarra, con una voz, o en una entrevista, o en cualquier tipo de acercamiento, va a poder comunicarse y conectar con la audiencia, ¿no? Ahí entendí bien eso, porque después de antes de mi presentación, tuve una reunión en unas oficinas importantes. Ahí entendí la visión que se tiene sobre lo que hago y lo que soy, y en vez de querer aferrarme a algo que realmente no soy, abrazarlo de dónde vengo, qué es lo que voy a ofrecer, y abrazarlo como si fuera mi verdad. Cantar y presentarme en esos escenarios como si entendieran el quechua y como si el quechua fuera un idioma global, con esa, no pretensión, con esa misma igualdad de condiciones. Y eso hizo que el público conectara de una manera muy bonita. Grabé ahí 2 documentales, y los 2 documentalistas que estuvieron ahí detrás fueron testigos de cómo la gente fue conectándose. Y lo más sorprendente es hasta los propios idols con los cuales pude compartir en algún momento conectaban mucho con las canciones, porque es otra forma de hacer música, ¿no? Y eso solo fue posible porque me desapegué de estos moldes en los cuales tal vez alguien que escucha K-pop piensa que quiere calzar, ¿no? Tiene que calzar para lograr expresarse. Ok, Lenin, y ya que estamos hablando de tus viajes internacionales, por ahí me enteré que tú estuviste en Colombia visitándonos más o menos Sí. como en abril, Sí. y que te reuniste con grandes productores colombianos en torno Sí. a tu próximo álbum, Amaru 3. Yo quiero que nos
cuentes un poquito qué pasó y si hay algún secreto que aún no nos quieras revelar. Sí, mi primer viaje a Colombia me viajé 2 veces. La primera vez fue el 2023, 24, a inicios nomás del 2024, y luego hace poco, como mencionas. Fue una experiencia muy, muy interesante porque Colombia para mí significa como un puerto. Ahorita, para mí, y probablemente para todas las noticias que van a irse anunciando, ¿no? Y no había tenido un acercamiento al país hermano de Colombia, más allá de compañeros que fueron por intercambio universitario a la universidad allá, que me habían comentado que es un país con mucha cultura, con mucho acercamiento al arte, a la música, y también con mucha modernidad, ¿no? Es como una fusión muy interesante en ese sentido. No la había vivido, solo la había escuchado. Entonces, cuando fui a Medellín, sí me fue fascinante, ¿no? Fue una experiencia latina, pero distinta. Y mi experiencia ya en el campamento, grabando las 2 demos que van a terminar siendo canciones, sí sentí temor, tengo que confesar. No me gusta mentir. Eh, no me habían dado la información clara de con quiénes iban a trabajar, pero sabía que bajo las condiciones en las cuales ahorita estoy en mi carrera musical, probablemente iba a terminar produciendo o componiendo canciones con productores de música latina. Y mi acercamiento a la cultura latina no es tan arraigada realmente, ¿no? Yo me siento más cercano a la cultura más andina, más de música latinoamericana, música andina como tal, ¿no? A compositores de esa rama, y el K-pop, que es más música asiática. Pero todo lo de la música latina yo lo viví a través del K-pop realmente, o sea, a través de lo que algunos grupos de K-pop como Super Junior hicieron con reggaetón coreano, digamos. Era lo que yo sentía más a cercanía que a la música latina como tal. Entonces, no tengo ese código como para entender cómo se hace o cómo es el movimiento de la música urbana latina. Entonces, cuando llegué al aeropuerto en Medellín, en aduanas, me mandaron la lista de con qué productores iba a trabajar qué días. Y cuando vi quiénes eran, obviamente vi en sus perfiles de Instagram y dije, claro, esta es gente de música latina, ¿no? Y me sentí un poco de miedo, aparte porque soy tímido, porque no sé cómo voy a explicarles qué es lo que hago, cómo me voy a comunicar, a pesar de que hablamos español, ¿no? Pero cómo logro hacer que logren entender mi visión y cómo ellos también van a comunicarse conmigo, ¿no? Entonces estaba con muchos temores, porque mi único temor realmente era pensar que en el momento del campamento las canciones iban a terminar ya no siendo quien soy, que obviamente los géneros musicales van fluctuando, varían, ¿no? No hay una sonoridad, pero iban a terminar siendo canciones que no iban a tener algo mío, sino iban a hacer algo que me han puesto y ya, ¿no? Afortunadamente no fue así, realmente se conectó a través del arte. Claro, el arte es universal, ¿no? Si me permitió conectar con audiencias en Asia, imagínate, es natural que a través del arte empieces a comunicarte y hacer que las canciones florezcan con tu propia esencia, ¿no? Y absolutamente todas las canciones y la experiencia que tuve con nuestros productores fue muy bonita. Me acuerdo que mientras comíamos y almorzábamos en el campamento, empezábamos a hablar un poco de nosotros como humanos y nuestras mismas luchas, ¿no? Porque todos somos artistas, todos queremos la oportunidad de seguir avanzando, pero también eso tiene un costo. A veces los costos son muy altos que tienes que pagar. El mundo también del entretenimiento es complicado, es fácil perderte en temas no solo temas de adicciones, sino de excesos también, o también de desgaste emocional y físico, porque al final el mundo del entretenimiento en general en el mundo, no importa de qué país sea, siempre está buscando producir y generar ingresos, porque es un mercado, ¿no? Y se entiende, pero a veces ese objetivo comercial puede transgredir los límites humanos, ¿no? Y muchos productores
o compositores terminan, tal vez, lamentablemente como terminan, por esas mismas exigencias, ¿no? Entonces, hablábamos de esas cosas y empatizábamos mucho, y ya cuando volvíamos ahí al estudio que está, ¿no? Es una casa, ¿no? Que un campamento haciendo canciones, volvíamos nomás ahí y se creaban cosas. Ya que hablas de eso, o sea, tu visita fue como tal un campamento entre quiénes. Eran varios productores, habían dos de México y todos los demás eran de Colombia, ¿no? No recuerdo los nombres artísticos porque tienen varios nombres. Está Walpa, está Rey Santana, Rey también. Mike Molina fue la persona que contactó con todos tus productores. Por ejemplo, me acuerdo de Golden también, con su amigo, que es un songwriter, no recuerdo su nombre, pero a los dos les tengo en mi memoria bien guardado porque son amigos de infancia. Golden también sacó hace poco su álbum como solista, debutó como solista de música urbana, le está yendo muy bien. Gente de Colombia, son costeños, tienen una cultura muy marcada. Entonces era una fusión muy interesante, porque como les decía, Golden, y ahorita no recuerdo su nombre, pero de mi hermano, de mi YG, de los dos hablaban. Yo les decía con sinceridad, nunca hubiera pensado poder llevarme tan bien con ustedes, no porque tenga estigma, sino porque cuando yo miraba a la gente, que ahora sé que es de la cultura costeña, tiene una forma distinta de expresarse, más efusividad, más amplitud, ¿no? En cambio, al menos desde mi visión, nosotros que venimos del sur, también somos alegres, festejamos, pero al inicio somos un poco más reservados, escuchábamos, ¿no? Entonces, lograr vincularnos fue muy bonito, y ahí salieron dos canciones muy poderosas, ¿no? Casi, bueno, en realidad, todo el álbum de Amaru 3 tiene una esencia muy peruana y colombiana, si lo queremos ver, ¿no? Es una fusión muy bonita lo que está por venir. De hecho, ayer acabé de finalizar 2 canciones ya como producción, agradeciendo a Mike Molina, que fue la persona que contactó a todos ellos, y lograr unir el mundo latino desde la visión colombiana y el K-pop desde mi visión peruana, ha hecho que el proyecto tenga otro sonido, ¿no? Y eso hace más emocionante esta nueva etapa. Y ya que estamos hablando de tu música, de tus canciones, Lenin, si tu música fuera una cita, ¿con qué canción harías que alguien caiga rendida a tus pies? Pues te pongo un ejemplo, te confieso que yo con Sara Sara, yo caigo arrodillada. Con Sara Sara, ¿estás escuchando? ¿Con qué canción? Lo bueno es que hay lo bueno de lo que hemos venido siempre hablo en colectivo porque tal vez sea mi chip de psicólogo, ¿no? Pero siento que hablar en comunidad hace que las cosas se sientan más integrales que hablar desde uno mismo, ¿no? Pero afortunadamente en el proyecto tenemos canciones, bueno, desde mi visión, yo decía desde el inicio, hay que lograr explorar lo más que se pueda toda la gama de conceptos y músicas que podamos hacer, porque eso nos va a dar mucho más libertad para seguir creciendo. Entonces, si fuera una cita, creo que al menos tengo un porcentaje de canciones que me va a permitir enganchar con mucho tipo de personas, ¿no? Va a haber para muchos gustos, desde Sara Sara, que es algo tal vez un poco más seductora, hasta si quieres algo más social, está La Yasta. Si quieres algo mucho más positivo y alegre, Inti Raymi. Si quieres algo de rebeldía y de decir quién eres, está Imainata. Hay varias canciones que pueden acercarse a gustos diversos. Por eso también mi audiencia es variada. ¿Y Conquiste? ¿Cuál sería la canción de Conquiste? La canción que conquista. Si me guío por estadísticas, en casi todos los conciertos acabamos con Inti Raymi, ¿no? Creo que Inti Raymi a todos nos hace liberarnos, y esa liberación, esa esperanza que te da la canción, esa sensación de que
la vida va a continuar y las cosas van a mejorar, pues es algo que todos conectamos en el mundo, ¿no? Sí. Que ya terminando con Colombia, yo te quería preguntar, tú de un país como Colombia, ¿qué te llevas? El punto exacto entre lo latino y, y lo no sé si originario, pero el equilibrio exacto de la cultura latina, si tuviera que ponerlo. ¿Por Creo qué? que de Colombia me llevo esa sensación de que puedes abrazar también tus raíces latinas, desde un punto de vista bien equilibrado, ¿no? Y sostenible, ¿no? Y lamentablemente en mi país a veces somos muy reticentes a nuestras raíces, las queremos omitir y obviar, casi desaparecer, y estamos siempre esperando lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, por esa experiencia personal de mi propio entorno, ¿no? Que en este caso es Perú, hizo que fuera muy reticente tal vez a la cultura latina, ¿no? Y todo lo que venga de lo latino, ya sea su música, las jergas, las formas. Entonces, por eso también me involucré más con la cultura asiática, ¿no? Pero cuando fui a Medellín y a Colombia, entendí que dentro de esta influencia latina también hay una gama de sonidos, de colores, de sabores maravillosos también que merecen explorarse porque forman parte también de ti, ¿no? Y creo que Colombia es un muy buen puerto por esa misma razón. Y me da mucha alegría que ustedes como país hermano tengan esa posibilidad de ser esa plataforma que se está construyendo. Y yo con todo respeto voy a aprovechar la oportunidad también y poder seguir construyendo, ¿no? Porque de algo que sí nos podemos caracterizar los andinos es que somos muy respetuosos con los espacios, sabemos construir sin transgredir el entorno, en este caso geográfico, y lo mismo pasa con cualquier tipo de cosa que hacemos, ¿no? Entonces vamos a saber acoplarnos muy bien al sistema que se está construyendo allá en Colombia, y esa unión creo que a mí me emociona bastante. ¿Y ya tienes más o menos fecha para tu lanzamiento del álbum? Sí hay fechas, pero no puedo anunciarlas todavía. Ahorita estoy en un proceso de construcción desde mi país. Estoy en un proceso que va a durar septiembre y octubre, pero el mercado global es mucho de planes, proyectos y ejecuciones rápidas. Así que una vez que acabe el 4 de octubre, las cosas van a tener que caer por gravedad propia. Por eso es importante en esta etapa, más que antes inclusive, tratar de hacer que el proyecto tenga el soporte lo más que podamos, ¿no? Tratar de darle el oxígeno que más que podemos, porque eso le va a dar la fuerza suficiente para que después de ese 4 de octubre pueda responder a todas las exigencias que involucra todo lo que está por también anunciarse oficialmente ya, ¿no? En esas fechas también. Bueno, Lenin, ya cambiando un poquito de tema, sabemos que tu concierto en junio marcó el cierre de tu etapa como artista independiente. Sí. Cuéntanos cómo ha sido ese paso a paso de ser un artista independiente a firmar con un sello tan reconocido como Hype. Es mucho trabajo, ¿no? De hecho, aún sigo un poco recalibrando algunas cosas del concierto del 22 de junio. Fue una experiencia maravillosa, la forma como se desarrolló con todas sus implicancias, tanto bonitas como complicaciones, hizo que creciera yo como artista, como ser humano, el proyecto también creciera, se fortaleciera, la gente entendiera, mucha gente más conociera, y eso también me hizo entender lo importante que es construir algo de la base, ¿no? Que se sienta sólido. Y ahorita estoy justo en esa etapa en la cual, como yo digo, en momentos tal vez donde las responsabilidades son más grandes, uno tiene que sacar su mayor fortaleza, ¿no? Y ahorita estoy en eso, porque si tal vez
tuviera otra forma de ver el mundo, con otras culturas que son mucho más complacientes, lo que hubiera pasado después del concierto es sentarme y aceptar todo, y escuchar y esperar. Pero en vez de eso, yo tuve la proactividad de dar un paso más y sentarme y decirles, pasó esto es bueno, positivo, así que quiero hacer una gira al interior del país para reafirmar el mercado que estoy construyendo con mi gente, la gente de nuestra cultura, y con toda esa retroalimentación, lograr cerrar esta etapa con mayor fuerza y que ustedes también vean el poder que se construye, no solo de Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Al menos en esta región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa fortaleza que antes jamás hubiera imaginado yo tener esa proactividad y poder hablar de esa manera frente a personas que en teoría son no más importantes, pero tienen mucha más experiencia que tú, ha hecho que sentir orgullo conmigo, ¿no? De decir, oye, ya no tengo miedo. Antes tenía miedo de mí, de equivocarme o de hacer algo mal, ¿no? Ahora tengo más bien esa fortaleza de hacer las cosas, ¿no? Y no tener miedo a reconocer que hay cosas que no son perfectas, pero que en esa imperfección es lo que hace especial lo que hago, ¿no? Antes tal vez me aferraba a la idea de la perfección y de que cada cosa se haga milimétricamente bien, porque si no la gente va a empezar a cuestionar o a juzgar, porque van a mirarme como cuando dejé ir, irónicamente, el K-pop. Cuando lo dejé ir es cuando pude abrazar mi libertad con mucha mayor fuerza, ¿no? Creo que el K-pop me transformó, me llevó a Corea y de Corea me dejó ir. Y de ese viaje llegué aquí con muchas más alas, ¿no? Eso es lo que estoy tejiendo en este mes de septiembre y octubre. Las canciones nuevas de Amaru 3 son ya en la etapa que viene del proyecto. Por eso también estoy trabajando duro en estos 2 meses para lograr que las nuevas canciones vengan con toda esa fuerza y podamos hacer muchos más conciertos al interior, y no solo al interior, sino en el mundo, de la mano de toda la infraestructura que tiene la empresa. Tú en 2018 audicionaste para la universidad Sí, de Berkeley, sí. College of Music. Sí. Y tú no pasaste, o sea, pasaste la audición, Sí, pero sí logré pasar, con el pero proceso. Sí, no pude seguir el proceso porque era muy costoso, ¿no? Tener que cubrir gastos de vivienda ya era muy costoso para mí. Y estaba cursando el segundo año de la universidad acá de psicología. Entonces, me acuerdo que me reuní bueno, la entrevista era en inglés, pero me vio tan emocionado el entrevistador que dejó en inglés y me puso a hablar en español, ¿no? Me dijo, ahora que me lo recuerdas, claro, yo le dije, sí o sí voy a tratar de hacer música, así no sea ahora, buscaré la manera. Y me acuerdo que me dijeron, si es lo que realmente amas, sigue y avanza, ¿no? Y obviamente salí de esa entrevista, es como que te dieran a probar algo que te gusta tanto, pero que no lo puedes comprar, ¿no? Salí con frustración porque entré, las audiciones fueron en una facultad de música en una universidad privada aquí. E irónicamente fui a consultar para ver cuánto estaba la matrícula y era muy caro, entonces por eso ni siquiera lo vi como posibilidad. Pero irónicamente cuando fui a hacer la entrevista para Berkeley fue en su misma facultad. Cuando entré vi por primera vez un lugar donde se hace música, se estudia música, ¿no? Y era fascinante, ¿no? Y toda la experiencia y pensar, ¿no? En tu mente de joven, ¿no? Más aún, en esa época tenía 18 años, ¿no? Te imaginas poder estudiar música y poder, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Y luego ver tu realidad y decir, no puedes. Entonces, me salí con pena y frustración, pero seguí abrazando mi sueño hasta el final. De hecho, ahí en esa audición yo
audicioné con una canción de The Weeknd que se llama I Feel It Coming, lo hice en quechua y fue lo que me presenté. Por esa misma razón también hice el cover años después en mi canal de YouTube. Ahora que lo pienso fue por esa razón, ¿no? Entonces, mira, la vida a veces va tejiendo sus hilos de maneras que uno no sospecha, pero sí doy certeza que cuando uno avanza y sigue trabajando, las cosas se van a abrir. Ahorita estoy en un proceso en el cual estoy queriendo realmente disfrutar mi presente. A pesar de que la situación se complica muchas veces y es un caos, hay que aprender a disfrutar el presente, porque a veces hay cosas que no las valoramos en el momento, cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Entonces es buscar el equilibrio entre trabajar, seguir avanzando, ser ambicioso en lo que amas, pero también disfrutar de tus pequeños logros, porque eso hace que la vida sea así. Porque si solo miramos la vida en querer avanzar y avanzar, nunca vamos a llegar a ser felices, porque hasta la gente que tiene todo el dinero del mundo o es la gente más famosa y exitosa del mundo siempre tendría algo que alcanzar. O sea, no va a existir ese ideal. Siempre hay que disfrutar y hasta en la complicación decir, qué bueno que me haya pasado esto, porque si no me hubiera pasado esto, no hubiera aprendido esto de mí. No sabía que iba a poder afrontar esto yo solo. Y mira cómo lo hice. Entonces, hasta en esas situaciones creo que uno puede sacarlo mejor. Entonces, creo que hay que ser resilientes mucho en la vida en general, y el proyecto está haciéndose así, de esa manera también. Y no solamente eso es lo que impresiona, sino que hoy, tiempo después, un profesor también de la universidad. Sí, imagínate. Dios, tu proyecto de K-pop. ¿Cómo se siente? ¿Tú qué le dirías a esas personas que quieren seguir logrando, trabajando por sus sueños, pero por su estabilidad económica no pueden? La vida es como un telar, ¿no? Es como un tejido. La vida, lo único que va a hacer que no se tejan las cosas es que te quedes sin hacer nada. Tienes que hacer, así te equivoques. Es más, equivócate muchas veces, porque cuando te equivocas tanto vas a empezar a hacer mejor. No tengas miedo a hacer, porque el que deja de hacer, el que se queda estoico sin hacer nada, es el que se está rindiendo ante la vida. Y eso no puede ser, no puede pasar, porque la vida es un regalo, no porque vaya a ser perfecta, sino porque nos está permitiendo hacer. El hombre hace, y es lo que tenemos que hacer. Vamos a construir algo, se va a derrumbar, lo volveremos a construir, pero en eso vamos a aprender, vamos a tener más fuerza y fortaleza y resistencia. Eso yo les diría. No quiero que lo miren románticamente, pero sí cierta parte de nuestro corazón tiene que siempre abrazar la esperanza, que las cosas van a salir como uno quiere. Y cuando las cosas a veces parecen que no salen como uno quiere, nos detenemos un rato a mirar lo que construimos y a valorar y apreciar, así sean pequeñas cosas, pero que son de nosotros, porque eso nos va a dar más fuerza para seguir avanzando. Creo que eso les diría a cualquier persona que quiera avanzar en algo que parece imposible. Creo que al final todo es posible cuando uno es enfocado y aprende a encontrar siempre el equilibrio, ¿no? Siempre escucharse a uno es muy importante, porque si no nos escuchamos, nadie lo va a hacer. No podemos dejarle la responsabilidad a otras personas ni sostenernos. Es bueno sostenerse en las personas, obviamente, pero uno tiene que abrazar en su soledad quién es, porque eso le va a permitir ver a través de ese espejo y mejorar. Es eso, es lo que tenemos. Uno nace solo y morirá solo. La gente que está en nuestra vida es pasajera, ¿no? Al final uno se acompaña a sí mismo y uno es el que se debe construir sus oportunidades por esa misma razón. Y pues tú eres el claro ejemplo de que se puede lograr lo que se quiere. Sí, y de hecho, una de las razones por las cuales he hecho 2 documentales que se van a estrenar probablemente en este año y inicios del siguiente, es para que conozcan mucho de lo que hay detrás de. Quiero que se lleven de mi experiencia no solo lo bonito, sino también lo complicado. Quiero que lleven la experiencia lo más integral posible,
para que entendamos lo difícil que es, pero al mismo tiempo lo satisfactorio que logra ser en esos momentos, ¿no? La felicidad a veces está en esos momentos de gloria que te dan ese empujo para seguir avanzando. Lenin, ya para ir cerrando, ¿hay alguna colaboración soñada? ¿Algún artista internacional con el que quieras colaborar? Sí, bueno, desde un inicio quería, hasta ahora, ¿no? Soy muy fan de Rosalía. Y lo he dicho desde la primera entrevista. Espero en algún momento lograr esa meta. Así que hasta ahora se mantiene en pie. Ok. Bueno, Lenin, ¿nos puedes por favor decir un saludito en quechua Sí, o una frase para invitar a tus futuras urpis? sí, sí, sí. Imainea Kashankichis, Colombia ya está. Urpichacuna, ¿cómo están? No Lenin Tamayocani, ¿cómo están, hermanos y hermanas del pueblo hermano de Colombia? Les mando un gran abrazo. Yo soy Lenin Tamayo, creador del K-Pop Quechua Pop. Y a toda la gente que quiera conocer un poco de mí, pueden buscar K-Pop Quechua Pop, sabrán un poco de mi música, del proyecto, y vamos a poder compartir a través del lenguaje universal, que es el lenguaje del arte, del amor y libertad. Añay. Lenin nos recuerda que la música es identidad, cultura y futuro. El K-Pop apenas comienza y el mundo está dispuesto a escucharlo. Esto es NIM Informar si importa. Hasta la próxima.